Hoy también estamos aquí. ¿Qué tal estás? Soy Amaya de Miguel, la fundadora de Relájate y Educa, y tenemos un súper programa. Hoy por la noche vamos a hablar de adolescentes. Espero que estés muy bien y si estás aquí o si estás viniendo es porque en tu vida hay adolescentes. Serás madre, padre, profesor, abuelo, abuela de adolescentes. Y yo sé que es un periodo de la vida que, bueno, pues para los adultos que les acompañamos es un poco extraño, es un poco especial, no sabemos cómo abordarlo, cómo manejarlo. Y para ellos, para los chavales, pues depende. Hay gente que vive la adolescencia fuera de casa súper bien, dentro de casa es más difícil vivirla súper bien. Y hay personas que es verdad que viven la adolescencia de una manera más difícil, más convulsa y pueden acercarse a situaciones de riesgo que no son las que ni tú ni yo queremos para ellos. Hoy vamos a hablar de algunas claves que son importantes, 5 claves para que se termine la guerra con nuestros adolescentes. A lo mejor queréis tomar notas y quiero empezar con una reflexión y algo que os voy a contar. La primera reflexión es, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Tú eres capaz de conectar con cómo eras tú en la adolescencia? Porque yo sí. Y sé que muchas de las cosas que me ocurrían y muchas de mis reacciones contra los adultos en realidad no eran contra ellos. Eran cosas que me estaban ocurriendo a mí. Era mi dificultad. Me molestaba que existieran mis padres, ¿no? Solo su existencia era una molestia, pero a la vez, y no les soportaba, y era obvio y lo hacía ver, lo ponía de manifiesto, pero para mí eso no era fácil, porque yo les quería. Entonces, verme a mí misma tratando mal a mi madre, por ejemplo, que no la traté nada bien durante varios años, no es que le hiciera nada, pero no la hablaba, pues para mí también era doloroso. Y cuando yo ahora pienso en mis hijos adolescentes, que tengo tres, o dos y una preadolescente, cuando pienso en estos momentos que tienen de rechazo hacia los padres, de antagonismo, de enemistad, una parte de mí piensa, no lo pueden evitar, para ellos también es doloroso. Es un proceso de separación. Vamos a hablar ahora de esto, de dónde viene, por qué se comportan así, por qué tú te comportabas así probablemente también, igual que yo, cuál es el origen, por qué tiene que ser así de feo y cómo lo podemos manejar, cómo podemos manejar el día a día. Si tu adolescente tiene estas conductas desagradables en casa, tengo dos cosas que decirte. Una, que mientras no haya situaciones de gran violencia, mientras su vida fuera de casa sea una vida que esté bien, una vida medianamente ordenada, con responsabilidades, con una vida social, con actividad física, que tú veas que en cuanto sale de casa se maneja bien, que se pone retos, entonces puedes bastante tranquilizarte, porque lo normal es que esa sea la persona. Esa va a ser la persona que prevalezca cuando ya se pase esta fase de la adolescencia, esa persona capaz, con errores, metiendo la pata, con algunas decisiones que no son las que a ti te hubiera gustado que tomaran, pero en general una persona capaz. Entonces, si esto ocurre, prepárate para lo que ocurre dentro de casa. Y a veces no es tan malo que haya un enfrentamiento en casa. De hecho, casi nunca es malo, siempre y cuando no haya una violencia, ¿no? Pero esta hostilidad contra los padres tiene una función y por eso nosotros tenemos que aprender de dónde viene esta hostilidad para entenderla, para contextualizarla y para no vivirla como una gran traición de nuestros hijos o como si nuestros hijos estuvieran perdidos. Porque una de las cosas que yo quiero hacer aquí también es transmitirte un poco de esperanza. Si tu adolescente no está en una situación de riesgo, que a lo mejor está en una situación de riesgo, pero si no está en una situación de riesgo, piensa en ti. ¿Tú qué tipo de vida tienes ahora? ¿Tienes una vida vivible, llevadera, agradable? ¿Eres una persona solvente? ¿Eres una persona capaz, responsable? ¿Vas a trabajar, atiendes a tus hijos, ves a tus suegros, llamas a tu madre todos los días? ¿Tienes una vida más o menos ordenada y estructurada? ¿Y cómo eras en la adolescencia? A lo mejor tenías tu cuarto desordenado, te costaba muchísimo poner la mesa, no querías ni saludar a tus hermanos, lo único que deseabas era estar en tu habitación, dabas un portazo, que nadie te molestara.
hay que poner las cosas un poco en perspectiva. Cuando yo veo a mis adolescentes en sus peores momentos, pienso, bueno, cuando tengan 20 años, cuando se vayan de casa, esto se habrá pasado para ellos y estarán en otro lugar, en otro espacio. Quiero que sepas que en Relájate y Educa tenemos un programa especial para padres y madres de adolescentes. Es un programa que dura 14 semanas, donde trabajamos exactamente las dificultades que puedes tener cuando tienes un hijo o una hija adolescente a tu cargo, o un nieto o una nieta. Y la mejor combinación que os podemos ofrecer es nuestro programa doble, que está con un 15% de descuento ahora, en el que hay un curso de crecimiento personal de 24 semanas, donde lo que hacemos es hacerte crecer a ti personalmente, recolocar las piezas de tu puzzle interno, que tú tengas mucha inteligencia emocional, que comprendas muy bien tu relación con el conflicto para elegir cómo quieres relacionarte con el conflicto, para crecer. Trabajamos tu manera de comunicarte, trabajamos la conexión tan importante con un adolescente, trabajamos tus reacciones automáticas para que no reacciones, sino para que puedas elegir cómo actuar en los momentos más difíciles. Y puedes combinar este curso de crecimiento personal en familia de 24 semanas con el programa de adolescentes, donde ponemos el foco en el adolescente. ¿Cuándo entras a la guerra con tu adolescente o no? ¿Qué haces cuando hay un chantaje emocional? Que tú los ves todos los días, ¿no? Hay muchos chantajes emocionales. ¿Qué haces cuando hay una exigencia muy fuerte o cuando hay una ofensa que no es muy grave? ¿Qué haces? ¿Qué ocurre si piensas que puede haber una situación de riesgo? Si está coqueteando con una manera de comer que no te gusta, si crees que a lo mejor puede estar tomando drogas. Todo eso lo vamos a trabajar, cómo orientarle, si se deja, en sus relaciones afectivas y sexuales, según tus valores siempre, pero cómo poder establecer ahí un puente y, por supuesto, cómo conseguir conectar con un adolescente. Todo esto lo trabajamos en el programa doble, donde tú te vas a transformar, por un lado, y desde tu transformación te va a resultar mucho más fácil relacionarte con el adolescente. Al final de la clase, de este taller, os cuento más y espero que os matriculéis porque estamos ahora con un 15% de descuento en este programa doble hasta este domingo. Y los que tengáis dudas podéis reservar una llamada gratis conmigo y lo hablamos. Me decís, pues esta es mi situación familiar, yo os voy a escuchar, os voy a orientar y os diré si os recomiendo o no os recomiendo que vengáis a formaros con nosotras. Voy a darte 5 pautas para que la vida familiar con un adolescente sea cada vez más sencilla. Y la primera es que tienes que comprender lo que está pasando en su cabeza. Lo tienes que entender. En mi casa hacemos una broma, o hacíamos una broma, tengo un hijo de 15 años y medio, y cuando empezó en el proceso de la adolescencia, a veces le decíamos, es que has pasado de ser un niño muy inteligente a tener una sola neurona. Y seguro que a ti te pasa con tu hijo, que antes era capaz de hacer muchísimas cosas y ahora de pronto te das cuenta de que le dices algo y se le olvida, o que no puede recibir 2 informaciones a la vez, o que le das una instrucción muy detallada y le ves que se está perdiendo. Y hace 2 años la seguía perfectamente, las mismas instrucciones, y ahora es incapaz. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que su cerebro está en una centrifugadora, o más bien está actualizándose. Este es un símil que usa mucha gente. El cerebro de un adolescente está como cuando tu ordenador se está actualizando. ¿Qué ocurre cuando tu ordenador se actualiza? Pues que no lo puedes utilizar, ¿no? Pero sabes que cuando haya terminado el proceso de actualización va a estar muchísimo, muchísimo mejor, mucho más capaz. Eso les está pasando a nuestros adolescentes. Y cuando lo entendemos y cuando comprendemos cuáles son las consecuencias de este cambio que está ocurriendo aquí, consecuencias que tienen que ver con la asunción de riesgos, que tienen que ver con la necesidad de recompensas, que tienen que ver con cómo viven el esfuerzo, que tienen que ver con cómo reaccionan en momentos inesperados. Ellos tenían preparado un plan y en el momento inesperado actúan de una manera completamente diferente. Yo recuerdo una historia que leí en un libro sobre adolescencia de un chaval que decía que él siempre había tenido clarísimo que la primera vez que tuviera relaciones sexuales iba a ser con una mujer a la que conociera bien, que fuera su pareja y con la que de verdad tuviera muchas ganas de tener relaciones sexuales, y que además no quería emborracharse y que no quería fumar marihuana.
Y cuenta este mismo chico cómo un día en una fiesta una chica muy guapa le ofrece una bebida, él la bebe, le ofrece fumar, él fuma y termina acostándose con ella y teniendo relaciones sexuales con ella. Y este muchacho decía, no me lo puedo creer, yo tenía clarísimo cómo quería que fuera mi inicio, cómo quería que fueran mis primeras relaciones sexuales. ¿Cómo es posible que en ese momento todo eso que yo había estado construyendo para mí de pronto desapareciera? Es que se desvaneció y no pude hacer lo que yo quería hacer. Y mi primera experiencia sexual no fue como yo hubiera querido que fuera, porque estaba borracho, había fumado marihuana y no conocía de nada a la chica con la que me acosté. Os cuento esto porque es importante enseñarles a cómo actuar ante esas situaciones. Si tú no quieres montarte en un coche que está conduciendo a alguien que has visto que se ha drogado o que está borracho, ¿cómo puedes llegar a decir que no? ¿Qué alternativas tienes? Y tú, como madre o como padre, ¿cómo le puedes enseñar a tu hijo a decir que no, a buscar otros caminos? Porque por mucho que él en frío diga, no, yo nunca me voy a montar en un coche con un borracho, no estoy tan loco, en el momento hay un porcentaje de posibilidades muy alto de que diga, vale, sí, gracias, y se monte en ese coche. La suerte que tenemos los adultos es que podemos practicar con ellos para que las cosas sean de otra manera. Y cuando tú comprendes cómo funciona su cerebro, en este momento de reseteo, de cambio, de una parte que crece, una parte que está menos desarrollada, todo está cambiando, todo está cambiando. Cuando tú lo entiendes y entiendes cuáles son sus mecanismos, te va a resultar muchísimo más sencillo guiarle y elegir cómo actuar en los momentos en los que tienes que actuar con tu hijo. La segunda clave es súper importante y a lo mejor es la más dolorosa para nosotros, para los padres. Y esta realmente tiene un gran impacto en las familias. Yo lo recuerdo en mi propia adolescencia. A mí me costaba mucho estar con mi madre. Mi madre y yo habíamos tenido una relación muy cercana y de pronto a mí me costaba estar en la misma habitación que ella. Su presencia física me alteraba. Y le pregunté a un psicoanalista, ¿qué me está pasando? ¿Cómo es posible que no tolere la presencia de mi madre si yo tenía una relación con ella tan bonita? ¿Qué me ocurre? Y este psicoanalista me dijo, lo que te pasa es que te estás separando de ella. Y como has tenido una relación fuerte con ella, solo te puedes separar, pues a lo bruto, a golpes, no a golpes físicos, pero a golpes, a que no me hable, que no me mire, que no me diga nada, no me interesa nada lo que venga de esta persona. Y como os decía antes, yo lo vivía con dolor, porque yo a mi madre la quería muchísimo. ¿Cómo es posible que a esta mujer a la que quiero tanto la esté tratando tan mal que no quiero ni acercarme a ella, no quiero que me diga nada, no quiero que me hable, todo lo que me dice me parece mal? Fijaos que yo recuerdo, no será cómo serán tus experiencias, pero yo recuerdo que cuando estábamos en público, con la familia, con amigos, cuando estábamos con más gente, la relación volvía a ser una relación bonita. Yo ahí sí toleraba el vínculo con mi madre, pero cuando estábamos en casa, en la intimidad, las dos solas, o con más gente de la familia, pero prácticamente solas, ahí es donde mi necesidad de cortar ese formato de vínculo que habíamos tenido hasta ese momento aparecía con una fuerza muy grande. La fuerza de, mamá, no te tolero, no tolero que estés cerca de mí. ¿Sabéis en qué momento la relación con mi madre volvió a ser una relación estupenda? Tarde, porque esto me pasó un poco tarde, debido de ser tardía. Cuando con 20 años me fui a estudiar un año al extranjero. Dejé mi casa y me fui a estudiar el último curso de la universidad al extranjero. Y ahí la relación con mi madre, ¡boom!, volvió a normalizarse. ¿Por qué? Porque nos habíamos separado también físicamente. Yo había salido del huevito, del nidito, ¿no? de la casa, del hogar materno. El esfuerzo de separarse de alguien a quien quieres, de quien has dependido toda la vida, alguien que ha sido tan importante para ti, no es fácil. Y pensad en este gesto, los niños se separan, ¡bum!, a golpes. Doy un portazo, no quiero oírte, no quiero que me hables, no quiero hablarte. Si antes eras divertido, ahora tu sentido del humor da vergüenza.
Si antes eras guapa, ahora, Dios mío, que no te vean mis amigas, porque es que te vistes de pena. Si antes eras inteligente, ahora eres tonta. Si antes tenías buenas ideas, ahora eres patética. Y por supuesto eres una pesada, eso no lo dudes. Aquí es importante saber que eso que te pasa a ti no tiene que ver con cómo tú eres en realidad, solo tiene que ver con la necesidad de separación de tu hijo. En el momento en el que te das cuenta de esto, no tienes que cambiar tu manera de comportarte, puedes intentar ser más discreto, pero no tienes por qué pensar, es algo que está mal en mí. No, es la necesidad del adolescente de separarse. Y para separarse no puede mirarte con buenos ojos. Porque si te mira con buenos ojos, si eres una persona estupenda, como lo has sido hasta que empezó la adolescencia, ¿cómo se va a separar de ti? ¿Entiendes lo que te digo? Su cerebro necesita verte sin valor, mal. Y yo sé que esto para nosotros es muy duro, es muy doloroso. Porque esa niña que te llenaba de besos, ese niño que te decía, mamá, te quiero muchísimo, que te miraba con esos ojitos hace un año, ahora no quiere ni verte. Tienes que pensar que no es personal y tienes que vivir el duelo. Una de las cosas que trabajamos en Relájate y Educa es que los ciclos de la conexión tienen mucho que ver con el duelo. Cualquier ciclo de conexión tiene que ver con el duelo. Y con nuestros hijos hay muchos duelos que vivir. El duelo si le has dado teta del destete. El duelo de cuando empiezan a andar y ya no te necesitan tanto. El duelo de cuando son muy autónomos para muchas cosas. Se preparan el desayuno, se preparan algo para comer a media mañana. Ya no quieren estar contigo el fin de semana, prefieren salir con sus amigos. El duelo de la adolescencia. Y estos son duelos que nosotros tenemos que vivir. Os decía al principio que es bueno que los niños vivan esta separación. Nieve, yo no entiendo lo que has escrito. Hay un error en la escritura y no te entiendo. Y puede ser que a la mamá no la piedave. Si nos lo quieres escribir mejor. Pero cuando tienes hijos... ¿Me escucháis? Me dicen aquí no sé qué pasa con el audio. Me dicen en Instagram que no oís bien. ¿Oís bien? Perdón. Estaba diciendo que el conflicto desde el adolescente hacia ti a veces es bueno, a veces es positivo, porque eso significa que se está separando. Y esta separación es positiva, porque lo que no queremos es que nuestros hijos de adultos sigan dependiendo de nosotros. Y seguro que tú lo ves con frecuencia. A lo mejor tienes una amiga que no se separa de su marido con el que no está bien por sus padres. Y en lugar de vivir su vida, para ella está viviendo para sus padres. O a lo mejor no puedes comprarte una casa sin que tus padres aprueben la casa. Internamente te das cuenta, es que si mis padres me dicen que no, no me la voy a comprar. O a lo mejor no eres capaz de decirles a tus padres, para mi vida en pareja no es bueno ir todos los fines de semana a tu casa. Vamos a ir en fines de semana alternos, o voy a ir por la mañana pero no me voy a quedar a comer porque mi pareja prefiere que hagamos otras cosas. Porque no has cambiado el vínculo, no es romperlo, es cambiarlo, es modificarlo. Entonces, estos enfrentamientos que hay en la adolescencia son necesarios y son importantes. Ojo, siempre y cuando no haya violencia. Si te insultan a lo bruto, si te amenazan con pegarte, ahí tenéis que pedir ayuda inmediatamente. Esto es un síntoma de que hay cosas que no van nada bien y que estamos en una situación peligrosa y de riesgo, y este adolescente necesita ayuda y vosotros probablemente también, la familia necesita ayuda. Pero si lo que ocurre es, qué pesada, déjame en paz, me voy a mi cuarto, no quiero salir de mi cuarto, doy un portazo, esto más o menos está dentro de lo normal y tienes que pensar que es el esfuerzo del adolescente por la separación. Y es importante que esta separación se produzca. Y nosotros tenemos que mantener la perspectiva, porque tú y yo, como madres, como padres, muchísimas veces, decidme si me equivoco o no, estamos tan metidos en este momento que no somos capaces de levantar la vista e imaginarnos cómo va a ser el momento futuro. Por aquí ha dicho alguien en Instagram, ha dicho, ¿y si puede estar con la mamá y con el papá no? O viceversa. Yo tengo un hijo de 15 años que está fenomenal con su padre y a mí no me puede ni ver.
Yo me alegro de que tenga ese vínculo en casa tan fuerte. Y también me alegro de que por lo menos se enfade o rechace a uno de los dos, porque eso significa que está funcionando, que está haciendo el trabajo de separarse para irse a la segunda etapa. Me hubiera gustado que me hubiera correspondido el otro papel, el papel de qué bien estamos de buen rollo, en lugar del papel de mamá, eres lo peor. Bueno, pero me ha tocado el de mamá, eres lo peor. Y está bien, es importante que los niños den este paso. Y soy yo, como madre, la que tiene que hacer el duelo. Y yo lo que hago muchas veces es levantar la vista y pensar, esto está ocurriendo ahora con 15 años y medio, pero cuando tenga 20, probablemente mi hijo y yo tengamos una buena relación, porque la relación ha sido buena hasta ahora y no ha ocurrido nada para que deje de ser buena, excepto que está en este periodo vital. Así que yo te animo a que no lo personalices, a que no pienses que es algo que tú estás haciendo mal, sino que es parte de su proceso y que entiendas que este proceso es necesario y es un buen proceso, es bueno que ocurra. Insisto, si no te amenazan, si no se van de casa, si no hay violencia. Si hay violencia, hay que pedir ayuda. ¿Tiene que ver en eso el tema del ego? Pues no lo sé. El ego, ¿quieres decir si es alguien muy orgulloso y con mucho ego? Bueno, eso afecta a las relaciones con otras personas siempre, ¿no? Te relacionas de una manera si eres más humilde, te relacionas de otra si eres más vanidoso, si eres más egoísta, si eres más egocéntrico, pero es verdad, y esto lo trabajamos en el curso de adolescentes, os recuerdo a los que os habéis incorporado más tarde que al final voy a hablar de nuestro programa doble, un programa de crecimiento personal en familia de 24 semanas, más el programa de adolescentes específico. Tenemos un programa específico sobre adolescencia. La adolescencia es el periodo del narcisismo. Yo, mí, conmigo. El mundo gira alrededor del adolescente. Entonces, como os decía al principio, cuando tú conoces cómo funciona un adolescente y ves estas conductas tan narcisistas, tan egocéntricas, lo entiendes. No es mi hijo de pronto se ha convertido en un egocéntrico, no, es mi hijo se ha convertido en un adolescente. Y esto es parte del paquete, ¿no? Le cambia la voz, le salen pelos, le sale pecho y se convierte en un egocéntrico o en una egocéntrica. Y cuando lo entiendes, lo pones en perspectiva. No significa que siempre vaya a ser así. De hecho, hay algo que a mí me ayuda mucho a bajar el volumen de mi preocupación. Cuando veo en mis hijos alguna conducta que a mí me preocupa, que no me parece una conducta adecuada, aparte de que tengo al lado a mi marido que me dice, Amaya, que son niños, se están haciendo, se están formando, tranquila, yo pienso en mi propio recorrido vital y cómo la persona que soy hoy con 48 años tiene muchos rasgos de la persona que era con 17, pero he cambiado una barbaridad. Menos mal que he cambiado una barbaridad. Soy una persona más completa, más humilde, más suave, menos egocéntrica, menos orgullosa, probablemente más compleja. Y pienso que mis hijos van a pasar por muchas etapas y se van a ir haciendo, porque la infancia y la adolescencia son periodos de hacerse, pero es que en realidad yo todavía me estoy haciendo. Yo no sé cómo va a ser Amaya cuando tenga 70 años, que espero, ojalá vaya todo bien y llegue a los 70 años en buena forma. No creo que sea como la Amaya de 48. Entonces, cuando tus hijos tengan algo que no te guste, tienes que pensar, ¿esto es algo definitivo? ¿Es algo horrible? ¿O probablemente sea algo que va a ir evolucionando y se va a ir modulando y va a ir adaptándose? Bueno, entonces, lo segundo, comprender esta separación y tú tienes que vivir tu duelo. Y no es fácil, y es triste, y da mucha pena. Pero ¿sabes qué? Que la alternativa es sujetarlos y no dejarlos ir. Y no es para esto para lo que has tenido hijos. Los hijos no están aquí para satisfacer mis necesidades. Están aquí para vivir su vida, la suya. Los hijos no son míos. Su vida es de ellos. Y seré yo, que soy la adulta, la que tendrá que trabajar este duelo, esta tristeza, esta pena. Se me están yendo. Bueno, para eso he tenido hijos, para que se vayan.
Y si no les dejamos irse, les estamos condenando. Es una condena. Yo lo veo con mucha frecuencia con mis alumnos que tienen unos vínculos con sus padres que no les permiten vivir la vida que quisieran vivir. Y yo no quiero eso para mis hijos. Yo lo que quiero es darles a mis hijos herramientas para que sean capaces de comprender cómo quieren vivir su vida. Esto es lo primero. Y después, para poder ir acercándose a ese modelo, que a lo mejor no lo consiguen del todo, ¿no? Pero para que vayan intentando acercarse a ese modelo. Y lo primero es comprender cómo la quieren vivir ellos, que va a ser de una manera diferente, a lo mejor, a cómo quisiera yo que la vivieran. Pero es que como yo quiera que vivan su vida, no le importa a nadie, porque su vida, insisto, es suya. Mientras no hagan daño a los demás y no se hagan daño a sí mismos, hay que conseguir construirlos o ayudarlos a construirse para que sean capaces de caminar su camino, no el mío, el suyo. El tercer pilar del que te voy a hablar hoy tiene que ver con cómo nos comportamos nosotros en el día a día. Aquí nos dicen, las familias que vivimos lejos de la universidad se nos van muy pronto. Pues sí, pero se les puede ir a visitar, que cada vez es más fácil viajar. Y a veces la relación se fortalece cuando estamos en la distancia. No sé cuándo te has incorporado, pero eso es lo que me pasó a mí. En cuanto me fui a vivir a otro país para estudiar, un año, la relación con mi madre, de pronto, ¡plum!, se ordenó y volvió a ser una buena relación. Lo tercero que os animo a que hagáis es que cambiéis vuestros estándares. ¿Cuáles son tus estándares de orden con respecto a tu hijo? ¿Tus estándares de limpieza? ¿Tus estándares de colaboración en casa? ¿Tus estándares de actitud? Todos tus estándares los tienes que cambiar, porque la persona que tienes ahora delante no es la persona que tenías delante hace 6 meses o hace 3 años. Voy a leer un mensaje. Yo tengo ese vínculo con mis padres y estoy viendo que no es favorable para mi vida adulta. No es favorable, pero es muy difícil separarse. Y en nuestro programa de crecimiento personal, el de 24 semanas, os ayudamos a transformar el vínculo, que no es traicionar a los padres, no es romper el vínculo, es que el vínculo sea sano, para que tú puedas construir tu vida, que el vínculo sea sano. Y eso lo trabajamos en nuestro programa de 24 semanas, que puedes unir al de adolescentes en el programa doble y tienes un 15% de descuento. ¿Tu hija con 10 años se hacía la cama todos los días? Piénsalo. Más o menos, aunque se la hiciera un poco mal. ¿Se lavaba los dientes todos los días? Mejor o peor, pero probablemente se los lavaba. De pronto cumple 13 años y no hace la cama y no se lava los dientes. Y así muchas más cosas. Y te encuentras con su chaqueta, es que estoy viendo una chaqueta delante de mí, en un sofá. Te encuentras con su chaqueta, en lugar de colgadita en la entrada de tu casa, en el sofá. Y a lo mejor te encuentras con unos zapatos en el pasillo. Y se comen algo en la cocina y el plato en la mesa, sucio, con el cubierto sucio. Y esto antes a lo mejor no pasaba. Y ahora sí que pasa. Bueno, pues lo primero, no es el fin del mundo. Es un plato sucio en la mesa. Ya está. Es una cazadora en el sofá. No es el fin del mundo. ¿Y por qué digo que no es el fin del mundo? Porque a veces nos enfadamos tanto por una cazadora en el sofá, que luego cuando ocurre algo que de verdad es grave, ¿no?, drogas, peleas, algo gordo, nos tenemos que enfadar igual. Porque con la cazadora, la chaqueta ahí encima, me enfado hasta el 100. Pues cuando ocurre algo grave, pues me enfado hasta el 100 también. Porque no tengo más, no tengo más escala. Entonces, ¿es importante que no dejen la chaqueta en el sofá? Hombre, es preferible. ¿Es el fin del mundo? No, no es el fin del mundo. ¿Es muy cansado para los adultos? Sí, es muy cansado para los adultos. ¿Quieres estar peleándote constantemente por la chaqueta en el sofá? ¿Crees que la relación con tu hijo equivale a lo ordenada u ordenado que es? Contéstame en los comentarios. ¿Cuánto supone el orden en tu relación con el adolescente? El orden de su habitación, el orden de los espacios comunes. ¿Cuánto supone? ¿Cuánta energía gastáis en vuestra relación
dirigida al orden. Que lo quiero leer. Este tipo de contenido es bueno verlo con ellos. Mira, Andrea, yo trabajo con adultos y el contenido que hago está dirigido a los adultos. Sé que algunos de vosotros se lo enseñáis a vuestros hijos. Es algo que tenéis que valorar, a ver cómo ellos lo perciben. Lo que sí creo que ayuda mucho es que ellos comprendan lo que les está pasando. En nuestro programa os enseñamos bien lo que les está pasando, en qué momento del desarrollo están. Esto alivia un montón, porque entonces, por eso me comporto de esta manera, por eso no aguanto a mi padre, no es que le odie, es que es una fase normal de lo que me está pasando. Por eso me da tanta pereza llevar el plato al fregadero y antes lo hacía. Qué bien, qué maravilla, alguien me lo ha explicado. Ahora es más fácil comprenderme a mí mismo. ¿Cuántos años dura la adolescencia? Pues mira, la mía fue tardía. Lo que nos dice la ciencia es que el cerebro está cambiando más o menos hasta los 25 años. Eso no significa que estén en esta fase hasta los 25 años. Hay gente que dice que los años más duros son de los 13 a los 16, pero realmente depende del niño, porque mi adolescencia dura empezó, yo creo que a los 16 o 17 hasta los 20 que me fui de casa. Me está gustando mucho, me dicen por aquí que claro se ve, muchísimo, muchísimo. Gracias. Yo riño todos los días con ellos por esas cosas, yo gasto mucha energía y me enfado, mucho, desafortunadamente mucho. Entonces, el orden es importante, pero no primordial. Pues es verdad que muchos de nosotros gastamos muchísima energía, por ejemplo, en el orden. Y es importante, déjales que no hagan nada, déjales que lo dejen todo desordenado. No, pero tú tienes que comprender que la relación con tu adolescente tiene que ser algo mucho más completo que solo el orden. No puedes estar sacrificando el vínculo con tu hijo porque en este momento no es ordenado, porque su cerebro no tolera ordenar. Le tienes que acompañar para que el orden sea lo más sencillo posible. Mirad, voy a contestar a una madre que nos acaba de decir una cosa. Yo gasto energía en que vaya a la ducha o se lave los dientes. No sé cuántos años tendrá tu adolescente, imagino que estará en el inicio de la adolescencia, porque normalmente cuando ya están en una adolescencia, 15, 16, se quieren duchar mucho, porque quieren estar limpitos o limpitas. Y te voy a contar algo con respecto a lavarse los dientes. Una vez en una clase yo contaba cómo mi hijo de 13 años había dejado de lavarse los dientes. Se los lavaba muy bien y de pronto a los 13 años nos damos cuenta de que ha dejado de lavárselos. Cuando lleva años y años y años lavándose los dientes, de pronto, ¡pum!, se acabó. ¿Pero cómo es posible? ¿Por qué? Y esta madre nos contó, que me habéis oído contarlo aquí varias veces, me encantó, que lo que ella hacía, era alumna mía, lo que hacía era agarrar a su hijo por los pies, lo arrastraba hasta el cuarto de baño, el niño riéndose, la madre también se reía y luego se lavaban los dientes juntos en el cuarto de baño. Una de las cosas que hacemos en Relájate y Educa, y por supuesto os enseñamos en este programa de 24 semanas, en el programa doble, es a utilizar estrategias de juego para resolver las situaciones más difíciles del día a día. Tú te puedes enfadar con tu hijo porque no se lava los dientes, o puedes arrastrarlo por los pies hasta el cuarto de baño, o puedes ponerle música, o puedes, como hace mi marido cuando le corta el pelo a mi hijo, ver algún resumen de algún partido de fútbol y lo ven juntos. Puedes decidir cómo ese momento complicado que su cerebro dice esfuerzo, no quiero esfuerzo, cómo transformarlo en algo que no sea tan pesado y tan difícil para ellos. Os voy a contar otra anécdota. Hay una conferencia mía en YouTube que hice para un evento en directo que organiza Educar es Todo, y yo creo que si ponéis en YouTube Amaya de Miguel, disciplina juguetona, os aparecerá. Y esta conferencia empieza con una escena muy real de mi casa. Un día yo estaba, y os la voy a contar, un día yo estaba en la cocina preparando algo de cenar y de pronto le oigo a mi marido gritar: «Hijo, ven, que hay unas cucarachas blancas gigantes en el salón». Bueno, cucarachas gigantes, blancas. Yo dejo lo que estoy haciendo y voy a ver qué es eso de unas cucarachas blancas gigantes en el salón. ¿A qué se están refiriendo? ¿Y por qué tenemos cucarachas en casa? Pero blancas, gigantes. Y cuando llego me encuentro con mi marido, con el brazo encima del brazo de mi hijo, y en el suelo donde están mirando están
las zapatillas, los zapatos blancos de mi hijo. Mira, que es que tenemos unas cucarachas gigantes en el salón. Y ahí están los dos mirando las cucarachas y al final mi hijo las recoge y juntos van a dejarlas en el lugar donde hay que dejarlas. 2 días después le oigo a mi hijo decir: papá, papá, ven, que estoy viendo unas cucarachas gigantes en el salón, que eran los zapatos de mi marido. El caso es que hay muchas maneras de orientar, de guiar, de intentar que las cosas se hagan, sin el grado de hostilidad y de violencia que ponemos a veces. Y además ayuda mucho cambiar los estándares. Si antes la cama se hacía todos los días, a lo mejor ahora la cama hay que hacerla una vez a la semana. Si antes la habitación tenía que estar recogida todos los días, a lo mejor ahora tiene que estar recogida una vez a la semana. Si antes recogíais la mesa entre todos y todos lo hacíais todo, a lo mejor tu adolescente solo es capaz de llevarse su plato, su tenedor, su vaso. Entonces tienes que modular, sin miedo a que en el futuro esta niña adolescente sea una vaga, una irresponsable y no haga nada. Tienes que comprender el momento en el que está. Para su cerebro, cuando entiendas, si te vienes conmigo, te lo voy a explicar muy bien, cuando entiendas cómo funciona su cerebro, comprenderás que para su cerebro ordenar no tiene ningún interés, es un gran esfuerzo. Vamos a pasar al cuarto punto que ya os lo he anunciado antes y creo que es muy importante también. El cuarto punto es que distingas lo que es grave de lo que no es grave, porque lo veo muchos días, que las cosas son, solo hay un baremo, solo hay un baremo. El baremo es horrible, mi hijo es horrible, todo lo que hace está fatal, me tienes harta. Y me tienes harta cuando haces algo que no tiene una relevancia especial, pero claro, el día que no voy al instituto, eso sí tiene relevancia, eso sí es grave, ¿no? Ahí sí que se puede estar jugando su futuro. Pero si me enfado lo mismo si no va al instituto que si no recoge la mesa, él no va a comprender que hay una cosa que es mucho más seria que la otra. Porque a lo mejor no lo comprende. A lo mejor solo piensa que eres una pesada, tanto por lo del instituto como por lo de recoger la mesa. Entonces es muy importante que tú des respuestas diferentes a situaciones diferentes. No todo puede recibir la misma respuesta por tu parte. ¿Hasta aquí qué tal vamos? ¿Lo veis? La conferencia que la di con Educar es Todo. Si tú pones Amaya de Miguel, disciplina juguetona, en YouTube o en Google te van a salir varios vídeos míos donde precisamente lo que os propongo son herramientas de juego para solucionar los conflictos cotidianos. Laura dice: me encanta oírte porque dices cosas que no dice nadie, ejemplos cotidianos muy claros. Y es verdad que recuerdas a menudo cómo te comportabas. Verónica nos dice: muchas gracias, muy interesante. ¿A partir de qué edad empieza la adolescencia? Pues mira, Verónica, yo mi curso de adolescentes lo recomiendo para niños a partir de 10 años. Antes no, pero es verdad que mis cursos tienen acceso para siempre mientras Relájate y Educa existe. Entonces hay gente que se matricula porque les conviene la oferta, porque tiene el 15%, porque el programa doble sale más económico, se matriculan a lo mejor con una niña de 9 años. Pero el programa de adolescentes lo pueden hacer un poco más adelante o así ya están preparados. Pero normalmente la adolescencia o la preadolescencia empieza a los 10. A los 12 ya suele haber unos signos bastante claros en muchos niños. Y los 13-14 ahí ya vas a tener un buen adolescente en tu casa. Bueno, y vamos a pasar al quinto pilar, que este es muy difícil. Esto es un ejercicio de voluntad por tu parte y por la mía. Es muy complicado, pero te digo que en nuestro programa os enseñamos a conseguirlo, porque se puede conseguir y no es fácil, y es la conexión. Nuestros adolescentes tienen en el cerebro que todo lo que tú haces, dices, piensas, no lo quieren ni de cerca. Todo lo que viene de ti es rechazable. Entonces, ¿cómo vas a conectar con ellos? Si lo único que quieren es meterse en su cuarto o estar fuera de casa y, por Dios, que no les hables. Bueno, pues
yo quiero decirte que es posible conectar con un adolescente. En nuestro programa os enseñamos cómo lo podéis hacer, pero la conexión que vas a conseguir no es la conexión que teníais antes de que la adolescencia empezara. La conexión que vais a conseguir es una conexión puntual. Hoy he conseguido conectar con mi adolescente. Ha sido la bomba, ¿no? Y parece que estamos, que no nos lo podemos creer. Hemos hablado, hemos estado a gusto. Mira, imposible, dicen por aquí. Pero hay una mala noticia. La mala noticia es que cuando tienes un momento de conexión con tu adolescente, muchas veces después el rechazo va a ser todavía mayor. Entonces yo cuando tengo un momento intenso con mi hijo, me alegro mucho, digo, qué bien, o con mi hija, que tengo una hija, tengo un hijo de 15, una de 13, ya casi 14, y otra de 12, pues con los dos mayores. Cuando tengo un buen momento, y con la niña tengo bastantes momentos de conexión, muchos. También momentos de rechazo, pero muchísimos de conexión. Todavía estamos muy bien. Estoy esperando que la cosa empeore. Pero con mi hijo mayor, cuando tengo un momento de conexión que son escasos y a mí me saben a gloria y los estrujo al máximo y los aprovecho, aunque estemos hablando de fútbol durante 1 hora y media, que no me interesa nada, pero sí me interesa la conexión. Sé que al día siguiente el rechazo va a ser brutal. Es que me va a contestar con monosílabos todo el día y me puede durar hasta 3 días, ¿no? Una falta de vínculo total. Pero es así. Han vuelto a ser hijos y su cerebro les dice, no puedes volver a esta posición porque es que te estás separando. No puedes volver a ser el hijito de tu madre. No, la tienes que rechazar. Y entonces empujan hasta que ya están de nuevo en una distancia donde están cómodos. Y luego de pronto otro día habrá conexión. Y yo ya sé que me van a castigar los 3 días siguientes. Vale. Os voy a contestar una pregunta que nos hace Andrea. ¿Cómo sabes que lo estás haciendo bien si es que no dan casi nada de información? Bueno, a lo mejor no dan información, pero hay cosas que tú sí puedes percibir. Que vayan al instituto, que hagan los deberes, que tengan amigos, que hagan deporte, que los fines de semana salgan pero no vengan a casa borrachísimos, vomitando por las esquinas. Que tú veas cómo se relacionan con los demás, que no se metan en peleas, que no te amenacen, ¿no? Que aunque haya cosas desagradables, pues que la vida que ellos están construyendo fuera de casa sea una vida correcta. No te voy a decir que sea una vida perfecta, porque no creo en la perfección, pero que sea una vida correcta, que disfruten, que haya cosas que les gusten, que tengan la capacidad de disfrutar. Esto es algo que sí nos tiene que preocupar. Cuando un adolescente, igual que un adulto, pierde esa capacidad de disfrutar, ahí hay que pedir ayuda, ¿no? Cuando nada me motiva, nada me ilusiona, o estoy con depresión o estoy en las puertas de la depresión. Ahí hay que pedir ayuda. Y una manera de saber si lo estás haciendo bien o no es alimentar estos momentos de conexión, que son difíciles, pero si tú sabes cómo hacerlo, e insisto, nosotras os podemos enseñar, si tú sabes cómo hacerlo, los vas a tener. Aquí nos dice, hola, Ana, uno de mis hijos me dice que me quiere solo a veces y yo le digo que lo entiendo y que yo le quiero siempre, aunque por dentro estáis pensando que a mí me pasa igual. Bueno, Ana es una de mis alumnas y mira, te voy a decir algo, Ana. Para que un hijo te pueda decir que solo te quiere a veces, es que el vínculo que has construido hasta ahora, es verdad que yo aquí juego con ventaja porque sé el trabajazo que has hecho con tus hijos, pero significa que el vínculo que has construido con ellos es suficientemente seguro como para que te puedan decir eso. Porque si tu hijo te dice solo te quiero a veces y tú le dices, pues yo a ti no te quiero, o pues yo a ti también, o te crees que yo te quiero todo el rato, entonces el niño no te lo diría, porque es muy doloroso oír eso de una madre. Él te puede decir, mamá, a veces no te aguanto, a veces no te quiero, porque tenéis un vínculo fuerte y seguro. Pero es un adolescente que solo te quiere a veces, porque hay veces que no te soporta. Y a mí mi hija, la de 12 años, me dice cosas parecidas. Me dice, mamá, es que cuando me enfado, realmente no te quiero. Y digo, pues ya lo sé, es que si estás enfadada, es difícil quererme y estar enfadada a la vez. Menos mal que casi todo el rato no estás enfadada conmigo. Y cuando no estás enfadada me quieres mucho.
Ya está, lo dejamos ahí. Así que yo creo que, Ana, tú lo haces muy bien porque lo que haces es decirle yo te quiero siempre. Estás dando el mensaje que tu hijo necesita oír. Yo soy un lugar seguro para ti. Soy un roble. Que yo lo que quiero es que mis alumnos, mis alumnas sean robles. Soy un roble. Tú me puedes dar un golpe diciéndome que solo me quieres a veces, pero yo permanezco sólida con mi amor, ¿no? Soy un elemento de solidez para ti. Te doy seguridad y tú me golpeas y yo me mantengo aquí, no me voy, ¿no? Porque si te vas, el niño ya no tiene dónde apoyarse. Tú estás ahí y le das cobijo con tus ramas y le sostienes en tus ramas. Yo estoy luchando con mi hijo de 12 años, se avergüenza, no quiere que nos acerquemos, ayuda. No, la cuarta clave sí que os la he dicho. La cuarta clave es que distingáis lo que es grave y lo que no es grave. Es muy importante. No sé muy bien esta madre, Leila Catherine, ¿a qué te refieres con que no quiere que os acerquéis? A lo mejor no quiere que os acerquéis físicamente. Fijaos, me escribe el otro día una alumna nuestra y me dice, mi hijo de 12 años me ha pedido ir solo al colegio, pero yo no quiero comprarle un teléfono móvil. ¿Qué hacemos? Porque no quiere que le vean conmigo, no quiere que le vean conmigo, perdona. Mi hijo no quiere que sus amigos le vean en la puerta del cole cuando le llevo y cuando le voy a buscar. Pero yo no quiero comprarle un teléfono móvil para que él vaya solo al colegio. ¿Qué podemos hacer? ¿Le dejo ir solo o no le dejo ir solo? ¿Cómo lo resuelvo? Es muy normal que nuestros hijos no quieran que sus amigos les vean con nosotros, porque eso les hace pequeños. Eso les hace seguir siendo el niñito, la niñita. Si tú crees que tu hijo está preparado para ir solo al cole, déjale que vaya solo al cole. Yo a mi alumna le dije, tu necesidad, que tu hijo esté seguro, saber que está seguro, para eso tienes que saber que está preparado para ir solo al colegio y a lo mejor le tienes que dar un teléfono por si acaso ocurre algo. La necesidad de la adulta en este caso era que ella se sintiera segura, que supiera que el niño estaba preparado para hacer este trayecto solo. La necesidad del niño, que no le vean con su madre. Opciones que yo le di a esta alumna. Perdonad un momento, que tiene un problema con la luz. Opciones. Opción 1. Cómprale un celular que no sea un teléfono inteligente. Cómprale un teléfono de los de antes, porque así tú estás segura. Si pasa algo te puede llamar por teléfono y no le das el teléfono inteligente porque no quieres dárselo. Esta es una opción que se me ocurrió. Otra, si tú estás tranquila, si el niño va al colegio sin teléfono, que vaya sin teléfono, como hacía yo, como hacía ella, que es de mi generación, ¿no? Tercera opción, acompáñale hasta la esquina, porque su necesidad no es no ir contigo, es que no le vean sus amigos. Entonces en la esquina te despides de él sin besos, no sé que hay algún niño por ahí, y le dejas que vaya él solo. Aquí tenemos que comprender la necesidad de los niños y es muy normal que un adolescente no quiera que le vean con nosotros. Mi hija me pregunta siempre que si la quiero y tú le dirás que desde que era una lentejita en tu barriga. Que el día que salió de tu barriga y le viste la cara es que no te lo podías creer de la emoción. Y que cuando te hace la vida imposible, la quieres exactamente igual que cuando te llena de besos. Eso es lo que les tenemos que decir. A lo mejor si es adolescente no puedes usar este lenguaje. Lo de la lentejita sí. Te quiero desde que supe que estabas dentro de mí. Mi amor no tiene final hacia ti. Te quiero de tal manera que no tengo palabras para expresarlo. Y os voy a decir algo, esto lo tienen que oír y los adolescentes también. A veces es muy difícil decírselo porque, ¡uy, mi madre me quiere! Es justo lo que no necesito ahora. Pero se lo puedes escribir por WhatsApp. Yo alguna vez lo escribo a mi hijo y normalmente hay silencio por respuesta, pero a veces me encuentro con un yo a ti también. Y me da una alegría que no te imaginas. Muy escueto, yo a ti también. Ya está. Y nunca lo comentamos. Se queda ahí todo. Aquí me dicen una sobrina que sufre con mucha timidez, cómo comentárselo a los padres no quieren escuchar. Pues bueno, yo creo que este no es un tema de hoy, pero en algún momento a lo mejor sí les puedes decir
que les conviene visitar a un profesional. Y por aquí nos dice alguien, hablando de fútbol, con lo poco que me interesa como a ti, ¿de qué me suena? Bueno, es que sé que no somos las únicas, ¿eh? El fútbol es una súper conversación, yo hablo muchísimo de fútbol. Y aquí hay alguien que me dice, mi hijo mayor me dice que es el favorito. Pues tú di, sí, eres el favorito, por supuesto que sí. Y tu hermano es el preferido. Y tienes un favorito y un preferido. Eso es lo que hacía mi madre con nosotras. Tenía una favorita y una preferida. Y yo, por supuesto, pensaba que lo mío, que yo creo que era la favorita, no sé, no me acuerdo ya, era mucho mejor que lo de mi hermana. Y tal vez mi hermana pensaba lo mismo con respecto a lo que le tocaba a ella. Pero está muy bien, tú eres mi favorita y tú eres mi preferida. Y aquí hay una niña que dice, cuando te pones así, dejo de quererte tanto, pero te vuelvo a querer mucho al ratito. Qué mona. Bueno, pues mirad lo que nos dicen aquí. Un niño de 17 años que no quiere salir, que prefiere quedarse en casa jugando virtualmente y que la madre le insiste a que salga. Esto, de aquí la buena noticia es que juega con amigos virtualmente, ¿no? Juega con sus compañeros. Esto es una buena noticia, no juega con desconocidos. Es una tendencia, es lo que está ocurriendo en esta generación de jóvenes. Salen muchísimo menos con lo que tiene como algo positivo y con lo que tiene como algo negativo. Yo lo que les digo a mis hijos es que tienen que tener una vida equilibrada y que en la vida equilibrada hay que tener estudios, vida social, ocio y actividad física. Que si tienen estas cuatro cosas, más o menos todas equilibradas, entonces las cosas van bien. Pero si no salen nunca, a mi hijo también le tenemos que insistir para salir. Y sale de vez en cuando. No sale como salía yo a su edad. Claro, es que no teníamos videojuegos, no teníamos pantallas, solo teníamos la tele. Era mucho más divertido estar fuera que estar en casa, con tus padres, viendo La Clave. Era un programa de debate en España que era un rollo y era lo que se veía en mi casa. Entonces, veías ese programa de debate político o te ibas a leer a tu cuarto, pero era mucho más divertido salir. Pero ahora estar en casa, pues es súper estimulante. A mí me gusta que salgan, pero probablemente no salgan tanto como salíamos nosotros. Hay muchos que no salen tanto. Estas son estadísticas que están ocurriendo en todos los países. Los niños salen cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Diana nos dice, ¿cómo manejar que yo como mamá sea más permisiva y mi esposo no? Pues mirad, esto es precisamente una de las cosas que trabajamos en el programa de 24 semanas de crecimiento personal. Cómo llegar a ese equilibrio, cómo saber cuánto tengo que ser permisiva, que es cero, no hay que ser permisivo, y cómo tampoco ser autoritario, ¿no? Cómo poder ser una líder firme y amable, que es el tipo de liderazgo que nosotras trabajamos en nuestros cursos y que es el liderazgo en el que yo creo, con firmeza, pero con mucho afecto, con mucho cariño, con mucho respeto, colocando el amor en el centro de la relación. Gracias Amaya Bella, me dicen por aquí. ¿Cómo gestionar que te hablen molestos si me siento herida? Pues, bueno, hay veces que hay que decírselo. La próxima vez preferiría que esto me lo dijeras con otras palabras porque me has hecho daño. Pero esto es cuando hay agresividad. Si solo hay, ay, qué pesada eres, que no es, si el volumen de la tensión no es muy alto, si el volumen de la hostilidad no es muy alto, a lo mejor tú lo que tienes que hacer es encajar el golpe y pensar, no es personal contra mí, es parte de su proceso de maduración, de separación de mí. Porque hay cosas, esto es muy importante, yo creo, hay cosas que tenemos que gestionar nosotros como adultos, no se lo podemos devolver a ellos. Os voy a contar algo que le ha ocurrido hoy a mi hija. Hoy su profesora principal no estaba en clase, pero se han escrito por email la profesora y mi hija de 12 años. Esto no tiene que ver con la adolescencia, pero os lo voy a contar. Y entonces la profe le ha dicho, por favor, diles a tus compañeros que tienen que llevar un cuaderno a la biblioteca. A mi hija se le ha olvidado. Y la profesora sustituta le ha dicho, oye, que no les has dicho a tus compañeros que tienen que llevar un cuaderno a la biblioteca. Y mi hija en esta conversación me ha dicho, pero tú también te lo sabías porque a ti también te lo ha dicho. ¿Qué hace la profesora sustituta cargando sobre las espaldas de una niña de 12 años su responsabilidad?
Los adultos tenemos nuestras responsabilidades. Los adultos tenemos que manejar también nuestras dificultades. Mi hijo no quiere estar todo el rato conmigo y me duele. Hemos hablado del duelo al principio. Si habéis llegado tarde, ved esto desde el principio porque se va a quedar grabado. El duelo lo tenemos que vivir. Me gustaría que mi hijo me tratara de otra manera, me gustaría que a mi hijo le encantaran los consejos que le doy, me encantaría que mi hijo me buscara por las noches para darme un beso, me encantaría que mi hijo quisiera que hiciéramos planes juntos, me encantaría que mi hijo no me contestara con monosílabos, me encantaría que mi hijo no se encerrara en su habitación, a mí me encantaría, pero no se lo voy a cargar a él, me lo voy a trabajar yo. Es decir, como adultos tenemos que trabajar nosotros nuestras cosas. El otro día una mujer me decía, es que mi hijo no come nada y en los cumpleaños no come sándwiches de jamón y queso, porque no come nada. Y claro, yo pienso, va a ser el raro. Y yo le dije, bueno, esto de que sea el raro no, es un problema tuyo, no del niño. Eres tú la que tiene que trabajar esa dependencia de lo que los demás opinen de tu hijo. Es un trabajo que tienes que hacer tú y no tiene nada que ver con la alimentación del niño. Y después añadí, de hecho, yo estaría tranquilísima si mi hijo no comiera sándwiches, porque el pan del sándwich es una guarrería, vamos, o a mí no me gusta comerlo, ¿no? Yo no lo compro en mi casa. Entonces, hay cosas que somos los adultos los que nos tenemos que trabajar. Si te sientes herida, tendrás que ver si estáis en una situación de violencia y entonces tenéis que pedir ayuda, o si es algo que tú tienes que trabajar, porque lo vives como un abandono, lo vives como una ruptura, pero es que es una ruptura. Pero os quiero decir, no es que el vínculo se termine, es que la naturaleza del vínculo se está modificando, se está cambiando, va a ser un vínculo nuevo. Ahora el vínculo es una patata, no mola, excepto en estos ratos que os podemos enseñar a que construyáis. Pero en algún momento volverá. Y de nuevo, pensad en vuestra propia experiencia como hijos, que también habéis vivido esto. Y yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil vivir este proceso. No es fácil, a veces no es fácil vivir. No es fácil vivir la vida cuando te toca convivir con otras personas, a las que además tienes que contener, acompañar e impulsar. Eso más aguantarte a ti misma o yo a mí misma y si tienes pareja, a tu pareja. La vida no es tan fácil. La buena noticia es que la podemos hacer mucho más fácil. Pero en solitario es casi imposible hacerla más fácil. No conozco a nadie que lo haya conseguido. La vida en familia es intensa, es compleja, es muy bonita y a la vez muy dura. Es las dos cosas. Pero si alguien te enseña a suavizar, a limar, a que el suelo que pisas no esté todo el rato como un terremoto vibrando, sino que sea un suelo estable. ¿Y sabes quién construye ese suelo estable? Tú, lo construyes tú. Pero tienes que saber hacerlo. ¿Cómo? Con inteligencia emocional, con un buen liderazgo firme y amable, con muchas herramientas para los momentos más difíciles del día a día, con algo que en Relájate y Educa llamamos mentalidad de familia frente a la mentalidad de trabajo, con mucha conexión, pero no solo conexión con los niños. La conexión empieza con uno mismo, con buenos hábitos, con unos buenos ritmos que sean saludables. Y todo esto yo os lo enseño en mis programas de crecimiento personal. Están con un 15% de descuento hasta este domingo y empezamos la formación el día 26 de abril, que es viernes. Y hoy estoy aquí para contaros que tenemos uno que es fabuloso para ti, porque si estás aquí es que tienes una hija, un hijo adolescente. Y tenemos un programa doble en el que trabajamos tu parte de crecimiento personal para que tu puzzle interno se encaje, para que las piezas estén bien encajadas y para que desde ahí, cuando seas un roble, que yo siempre tengo esta imagen del roble, cuando tú seas un roble, podrás actuar muchísimo mejor con ese adolescente que tienes en casa. Podrás responder muchísimo mejor en las situaciones difíciles y complicadas. Porque la buena noticia, y esta noticia es muy buena, es que se puede hacer mejor, se puede estar mejor. Se puede conseguir que la convivencia sea mucho más amable, pero no es algo pasivo, no es algo de me leo un libro o escucho una charla de 1 hora y ya está, ¡cling!, magia. No, hay que trabajar y hay que trabajar en un nivel personal profundo y es de lo más gratificante que vas a hacer en tu vida, porque además
lo que hagas en este momento para tú relacionarte con los demás de otra manera, para comunicarte de otra manera, para vivir el conflicto de otra manera, esto es para siempre. Y esa es la potencia de esto. Yo siempre digo, esto no es una meta, es un camino. He ido siempre por este camino, pero ahora he aprendido a ir por otro camino. A veces me salgo, pero luego vuelvo. Luego me vuelvo a salir, pero luego vuelvo, porque ya sé dónde está mi faro. Y antes no tenía faro, o tenía varios, o estaba perdida. Ahora tengo un faro. Y sé cuál es el camino para ir en dirección a ese faro. Gracias por responder a mi pregunta. Tus en vivos son siempre súper. Yo te veo desde Italia. Adolescente, ¿desde qué edad inicia? Ya lo hemos dicho, depende. Mis cursos los recomiendo para padres y madres con niños a partir de los 10, algunos también de los 9. ¿Cuánta razón? Los que nos tenemos que trabajar somos nosotros. Así es. Bueno, pues mira, aquí alguien nos dice, esto es algo que también os enseñamos en el curso de adolescentes. Mi hija tiene 11 años, conoció nuevas amigas este año de colegio y no me gustan tanto, no sé cómo manejarlo, no es fácil de manejar, pero nosotras os lo enseñamos. Porque además una de las cosas que hacemos, aparte de que esto está en el curso de adolescentes, pero otra de las cosas que hacemos en todos nuestros programas de crecimiento personal es que tus situaciones difíciles, complicadas, particulares, solo tuyas, solo de tu familia, nos las vas a contar y te vamos a responder, porque hacemos un acompañamiento brutal. Queremos que vayas de nuestra mano todo el rato. Si haces nuestro curso de 7 semanas, 7 semanas de nuestra mano, resolviendo todas tus dificultades. Si estás 24 semanas, son 24 semanas de nuestra mano. Si estás un año, como algunos alumnos que hacen la segunda parte, vas a estar un año con nuestro acompañamiento, para que esas situaciones que son tuyas, que son particulares, sepas cómo vivirlas, para que tengas herramientas concretas para situaciones concretas. Bueno, quiero que sepas que si estás planteándote matricularte en alguno de mis programas, pero no sabes en cuál, tienes dudas, me servirá, no me servirá, cuál me va mejor, cuál no me va mejor, estás a tiempo para reservar una llamada gratis conmigo. La información os la estamos mandando por correo electrónico, la estamos colgando en las redes sociales. Y si no nos la pides, nos mandas un mensaje privado, Amaya, quiero hablar contigo porque tengo dudas sobre los cursos y me encantará orientarte. Y nada más, espero que, te recuerdo que el domingo retiramos el descuento del 15%, el curso empieza el día 26 de abril, ojalá decidas fortalecer tu vida en familia y además por 2 razones. Una, porque tú sola creo que no lo vas a conseguir. Yo no lo he conseguido sola, yo he tenido 2 mentoras, he ido a muchas formaciones, me lo he leído todo, pero sobre todo tuve 2 mentoras cuando mis hijos eran pequeños que, bueno, supusieron un antes y un después en nuestra vida en familia. Y la segunda razón es porque es el viaje o uno de los viajes más emocionantes que vas a hacer en tu vida. Va a tener un gran impacto en ti y en el resto de las personas de tu familia. Y probablemente no quieras arrepentirte por no haber hecho las cosas de la mejor manera posible, porque el cambio es posible. Estoy harta de ver cambios, harta en un sentido positivo, lo veo todos los días, el cambio es posible y el cambio empieza en ti. Te mando un beso muy fuerte y ya sabes dónde estoy, nos vemos, que estés muy bien, adiós.